Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de gestión tecnológica de diseño vial. Para esta ocasión aprenderemos de qué forma configurar y presentar la tabla de elementos de localización y curvatura circular. Veamos, esta es la tabla que vamos a configurar. ¿Qué va a contener? Vamos a tener acá, observemos detenidamente, vamos a tener en los puntos las entretangencias denominadas como los lados. Va a existir el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, etcétera, etcétera, cuantos lados tenga el alineamiento. Y los puntos de intersección horizontal, los PI, con su respectivo numeral de orden. En cuanto a los lados, tendremos las coordenadas de inicio del lado. De igual forma, la distancia horizontal que tiene esa entretangencia o ese lado. El azimut y la abscisa o progresiva, donde inicia y donde termina el lado de entretangencia. Para los puntos de intersección horizontal tendremos las coordenadas norte y este del punto de intersección, la deflexión o delta, el radio de curvatura, la tangente, la longitud de la curva circular, la externa, la abscisa o progresiva del punto de curvatura o PC y la abscisa o progresiva del punto de tangencia o PT. Bien, esto es lo que vamos a configurar y vamos a presentar utilizando el software Autodesk Civil 3D. Para ello nos vamos a ubicar en un alineamiento ya definido y sobre él procederemos entonces a la configuración y presentación de la tabla de elementos de localización y curvatura circular. Entonces, sin más preámbulos, pues vámonos a nuestro proyecto en Autodesk Civil 3D. Bien, ya estamos acá en el Civil 3D. Tenemos un alineamiento diseñado. Observemos aquí inicia. Tiene una longitud total de 1 kilómetro más 124 metros. Entonces vamos a proceder a configurar la tabla de elementos de localización. Para ello vamos al menú de árboles y nos ubicamos en la pestaña Settings. Ya en Settings buscamos en donde dice alineamiento y abrimos la llave. Lo primero que vamos a hacer es organizar el estilo de las etiquetas. Para ello entonces abrimos la llave de Label Styles y acá observamos que hay información para la línea, para la curva y para la espiral. Abrimos la llave de línea y tomamos el estilo que hay por defecto. Voy a ampliar un poquito acá. Damos un clic, pulsamos el botón derecho y damos una copia. Empecemos por la pestaña de información. Vamos a llamarla entretangencia. En la pestaña general nos ubicamos en donde está el display, el modo display, y cambiamos este label por tag. Inmediatamente aquí se va a notar el tag con la letra L y unas incógnitas que corresponden a el numeral, el orden en que van las entretangencias. Bien, si queremos podemos cambiar la capa. Entonces vamos a cambiar la capa. Vamos para ello a crear una nueva capa. La vamos a llamar entretangencia. Y le vamos a asignar un color 7. Ok. Ok.
Bien, pasamos ahora a la pestaña Layout. Y en Layout nos ubicamos en donde dice Contenido. Ahí pulsamos un clic y tomamos el botón de acceso. Acá está etiquetado como L de longitud y este que hay entre corchetes corresponde a la secuencia de orden. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar un espaciocito más y nada más. No vamos a cambiarle otro. Regresemos al formato. En el formato decimos que vaya centrado. Revisemos aquí en general. A ver, acá tenemos listo. La altura del texto está en 2 milímetros. Vamos a colocarle en 2.5 milímetros. En 2.5 milímetros. Y en el offset por Y, para dejarlo un poco más separado, vamos a cambiar este 0.64 milímetros por 10 milímetros. Bien, con esos cambios aquí son suficientes para lo que corresponde a las etiquetas de los lados o entre tangencias. Vamos ahora, cerremos acá y ubiquémonos en la llave de la curva. Tomemos el estilo que hay, clic botón derecho y vamos a hacer una copia. Aquí en información cambiamos esto por curva. Vamos a general y en la parte general vamos a cambiarle la capa. Vamos a crear una nueva capa. La vamos a llamar Base. Y le vamos a asignar color 7. ¿Ok? Ok. Vamos a pasarnos ahora a la pestaña Layout. Y en Layout cambiamos este tamaño de 254 por 2.5. Entramos al contenido. Vamos por el botón de acceso. Y en el contenido vamos acá donde está esta C y la vamos a reemplazar por mayúscula PI y un espacio. Ok. Igual aquí el offset por Y vamos a separarlo 10 milímetros. A ver qué otra cosa le cambiamos. Aquí ya general, general en display mode. Cambiamos el label por tag. Muy bien. Revisamos, aquí no nos hace falta nada. Y en el layout quedó el contenido, revisémoslo. Quedó PI, ok, y quedó 2.5 y separado 10. Damos a aplicar y aceptar. Ya por ese lado dejamos organizadas las etiquetas. Vamos a cerrar acá y ahora entremos en los estilos de tabla. Abrimos la llave de los estilos de tabla y ubiquémonos en la parte de segmentos. Abrimos la llave de segmentos, damos un clic en el estilo que hay, botón derecho y hacemos una copia. Vamos a la información y le vamos a llamar tabla de elementos. Vamos a la pestaña Display y seleccionemos todas las capas que hay. Venimos a cualquiera de las capas como están seleccionadas y vamos a unificar todo en una sola tabla. Damos un clic, damos nuevo, Lawyer 0, guión al piso, txt, tablas.
Cambiémosle el color por el color 7. Ok. Ok. Ahora vamos a ubicarnos acá en las tres capas que tienen el sufijo fill, que quiere decir lleno. Como observan, están apagadas, pero vamos a cambiar la capa por una nueva capa que se llame resaltador 0, guión al piso, resaltador tablas. Y le asignamos un color claritico acá, como pastelito, en caso de que queramos hacer algún resaltado en los títulos. Ok, ok. Observen que aquí hay un resaltador para el título, un resaltador para los encabezados y un resaltador para los datos. Yo en lo particular, pues casi nunca los utilizo, pero ustedes en algún momento, si necesitan resaltar el título, saben que solamente vienen acá y encienden esta capa. Bueno, pasémonos ahora a las propiedades de datos. Aquí en las propiedades, empecemos por la parte superior derecha. Los títulos los vamos a dejar en un tamaño de 2.5 milímetros. Los encabezados los van a dejar en 2.0. Y los datos los vamos a ubicar en 1.8 milímetros. Bien, ahora venimos acá a cambiarle el título a la tabla. Entonces pulsamos un doble clic acá y aquí vamos a anotarle elementos de localización y curvatura circular. Dejamos un espacio, un guión y un espacio, y esto corresponde, lo que aparece aquí entre corchetes, al nombre que tenga el alineamiento. Les damos OK. Antes revisamos aquí en el formato que esté centrado. Si está centrado, lo confirmamos. Vamos a propiedades, le damos OK y ya cambió el título de la tabla. Ahora, acá en la tabla hay una columna que ya es automática, que es la del número. Este punto lo vamos, acá donde dice number, damos un doble clic y lo cambiamos por punto. OK. Y estas otras tablas vamos a borrarlas. Simplemente las seleccionamos. Bien. Vamos ahora a anexar el número de columnas que necesitamos. A ver, hagamos cuentas. Necesitamos tener norte, este, distancia horizontal. Recordemos la tabla que habíamos visto al inicio. Distancia horizontal, azimut, deflexión, radio, tangente, externa, longitud. Bueno, vamos a partir con 12 tablas. Si nos hace falta, pues las añadimos y si no, las suprimimos. Entonces los ubicamos aquí en este cuadrito que tiene la crucecita verde que dice desolar columna y vamos a anexar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anexemos 12 y vamos a titularlas. Entonces me ubico en la segunda tabla, perdón, en la segunda columna. Entonces para la segunda columna la vamos a llamar norte. La tercera columna la vamos a llamar este. Ya tenemos el punto, la norte y la este. Luego vamos a llamar esta distancia horizontal.
Luego, esta la vamos a llamar azimut. Después del azimut viene la deflexión. Después de la deflexión viene entonces ya o inician los elementos de la curvatura, que viene a estar el radio. Después del radio vamos a ubicar la tangente. Después de la tangente vamos a ubicar la externa. Después de la externa vamos a ubicar la longitud de la curva, entonces longitud. Después de la longitud ya nos ubicamos en lo que va a ser la abscisa progresiva del PC y luego acá en la siguiente columna la del PT. Bien, nos sobra una columna, nos ubicamos en ella y la suprimimos. Vamos ahora a ubicar la respectiva formulación. Entonces nos ubicamos acá. Vamos a empezar primero con la línea. Entonces nos ubicamos en la línea acá correspondiente de línea y en la columna norte. Ahí damos un doble clic y buscamos aquí en propiedades donde aparece la norte de inicio. Le damos un clic, buscamos en el formato, aquí en la justificación lo ubicamos que esté centrado. Volvemos a propiedades y vamos a darle una precisión de 3 decimales. Listo, asignamos la norte para el inicio de la línea. Ahora ubiquémonos en la este, buscamos aquí en propiedades la este de inicio. Aquí en el formato cambiamos la justificación a centrado. Regresamos a propiedades, está bien con 3 decimales, lo asignamos con esta flechita y damos clic en OK. Continuamos en la línea de la entretangencia. Ahora vamos a darle la distancia horizontal. Damos un doble clic, venimos acá a las propiedades y buscamos la longitud. Revisamos en el formato que la justificación esté centrada. Regresamos propiedades, eso lo vamos a dar con una precisión de 2 decimales, asignamos la fórmula y OK. De la línea también editamos el azimut, entonces damos un doble clic acá y en propiedades buscamos la dirección de la tangente. Acá cambiamos el estilo a grados, minutos y segundos y acá lo dejamos en norte azimut. Revisamos el formato, lo justificamos al centro, regresamos a propiedades y lo asignamos. Bien, ya lo que es la deflexión, el radio, la tangente, la externa, la longitud, eso corresponde a la curva. Pero sí, vámonos aquí en el PC para darle la abscisa o progresiva a la entretangencia, donde inicia. Entonces, vamos acá y buscamos el inicio del abscisado. Con 2 decimales, formato centrado y lo asignamos. Ok. Ahora pasemos a determinar la abscisa o progresiva donde termina la entretangencia.
Vamos a propiedades y buscamos el final de la abscisa o estación, 2 decimales, formato centrado. Regreso a propiedades y asignamos. Bien, ya con eso hemos dejado configurado todo lo que corresponde a la entretangencia. Ahora vamos con la curva. En la curva, ¿qué nos interesa? En la curva empezamos acá por la deflexión. Entonces damos un doble clic sobre la línea de la curva en la parte de deflexión. Y buscamos acá en el listado en donde aparece el ángulo delta o deflexión. Aquí aparece ángulo delta. El formato queda confirmado en grados, minutos y segundos. Y vamos a centrarlo. Regresamos a propiedades y lo asignamos. Pasamos al radio sobre la línea de la curva. Buscamos en propiedades en donde encontramos el radio con 2 decimales, formato justificado al centro, propiedades y asignamos radio. La tangente sobre la línea de la curva y la columna de tangente, vamos a propiedades y vamos a buscar tangente. 2 decimales, formato justificado al centro, nuevamente propiedades, asignamos. Ahora es por externa. Externa, buscamos la secante externa, 2 decimales, formato justificado al centro, regreso a propiedades y asignamos. Sigue la longitud de la curva. Doble clic y buscamos acá longitud. Formato justificado al centro, nuevamente en propiedades, asignamos. Ahora vamos a la abscisa del PC. Doble clic y aquí buscamos el inicio de la abscisa. Start Station. 2 decimales, formato, aquí está ya en el centro, propiedades y asignamos. Y por último nos ubicamos sobre la línea de la curva, columna del PT, y buscamos cómo finaliza la abscisa. 2 decimales, formato justificado al centro y asignamos. Ok. Bien, ya con esto quedó justificada toda la tabla. Revisamos título, ahí lo tenemos, elementos de localización y curvatura circular. La tabla se va a llamar tabla de elementos y damos aplicar y aceptar y aquí quedó adherida ya una nueva configuración que se llama tabla de elementos. Nuestro siguiente paso. Vámonos a Prospector. Ya tenemos configuración hecha. Ahora sí vamos a asignarle lo configurado a este alineamiento. Nos vamos acá al menú, al ribbon. Buscamos anotaciones. Y en anotaciones buscamos adicionar etiquetas. En adicionar etiquetas seleccionamos alineamiento y en alineamiento seleccionamos adicionar etiquetas de alineamiento. Acá quedamos en alineamiento. Y luego en el label type, ya en el label type, buscamos la opción de múltiples segmentos. Buscamos aquí en el estilo de línea
y escogemos la configuración que hemos hecho entre tangencia. Y para la curva abrimos acá el riel y escogemos la configuración de curva. Muy importante este paso. Ojo, la numeración de los tag. Aquí damos un clic y revisamos cada que vamos a desarrollar una tabla. Revisamos que aquí todo esté en 1, que es el que me va a marcar el orden de salida. Vamos a aplicar y aceptar. Ahora entonces nos ubicamos acá al inicio y damos un clic en la gaveta adicional. La línea de comandos nos indica seleccione el alineamiento. Entonces toquemos acá el alineamiento e inmediatamente observen que las entretangencias se numeraron L1. Aquí quedó el PI número 1. Aquí quedó la entretangencia L2, el PI 2, entretangencia L3, el PI 3, entretangencia L4 o lado 4, PI 4, entretangencia 5, el PI 5, entretangencia lado 6, PI número 6, lado número 7, PI número 7, lado número 8, PI número 8, lado número 9. Ya está reconocido el alineamiento. Vamos a cerrar. Damos escape y ahora seleccionamos el alineamiento. Damos un clic en la parte superior izquierda. Vamos donde dice adicionar tablas y en las tablas vamos a adicionar segmentos. Aquí el estilo de la tabla, buscamos el que configuramos, tabla de elementos. Tenemos en este momento seleccionado un alineamiento que se llama el eje 1, pulsamos un clic en OK y nos ha llegado acá la tabla de nuestros elementos. Revisemos. Tenemos elementos de localización y curvatura circular, punto, aquí está la línea que corresponde a la entretangencia, aquí está el PI, la entretangencia tiene el norte y el este de salida, igual la distancia y el azimut, la deflexión calculada en el PI, el radio, la tangente, la externa, la longitud, aquí aparece la abscisa progresiva del PC, la abscisa progresiva del PT, y aquí en las entretangencias, la abscisa donde inicia la entretangencia y donde termina la entretangencia, que obviamente va a ser el mismo valor del punto de curvatura o PC de la curva circular. Veamos ahora qué ocurre si notamos que a nuestra tabla le sobra o le falta algo. A ver, vamos acá al inicio. Claro, aquí vemos que a nuestro PI le hacen falta las coordenadas norte y este. Entonces vamos a aprender de qué manera editar nuestra tabla y hacer los correctivos. Para eso damos un clic acá en la tabla, clic botón derecho y tomamos la opción propiedades de la tabla. Aquí donde aparece nuestra tabla, venimos al pincelito donde dice que podemos editar, damos un clic y vamos acá en la fila de las curvas, nos ubicamos aquí en el norte, damos un doble clic y buscamos acá la norte del PI. Revisamos que en el formato esté centrado, confirmado centrado, voy a propiedades y dejemos la precisión de 3 decimales, asignamos. Ahora sobre la línea de la curva nos ubicamos en la este. Damos un doble clic, buscamos la este del PI, revisamos que esté centrado, 3 decimales, asignamos, OK, aplicamos y aceptamos, OK, y obsérvese que ya hemos cubierto el faltante que teníamos en la curva. Con eso hemos aprendido
de qué forma podemos editar la tabla. Además, tengas en cuenta que esta tabla es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cambio que se haga en el alineamiento se va a reflejar en la tabla. Ubiquémonos, por ejemplo, en el PEI número 1, que dice que tiene un radio, la curva de 50 metros. Voy a venir acá y voy a tocar el eje con un clic. Voy a ir al editor de geometría y voy a cambiar ese radio de 50 metros, lo voy a cambiar por 35. Cierro mi editor y vengo a la tabla. Debe haberse cambiado. PI número 1, radio 35 metros. Entonces, la ventaja de una tabla dinámica es justamente que cualquier movimiento que se haga en el alineamiento, este se refleja en la tabla. Voy a regresar aquí a 50 metros, como estaba. Cierro y reviso. Y mire que ya está acá los 50 metros. Muy bien. Con esto ya hemos finalizado entonces nuestra sesión del día de hoy, que era aprender a configurar una tabla de elementos de localización y curvatura circular. Usted puede en este ejercicio convertirlo en una tabla DWT, ¿sí? En una plantilla. Pues simplemente recuerde que lo único que tiene que hacer es venir al botón de inicio y decirle salvar como y salvar aquí como plantilla. ¿Esto para qué le va a servir? En algún momento que usted esté aplicando un alineamiento y quiera organizar su tabla de elementos y no tenga esta configuración, pues recuerde que usted puede, y ya lo he explicado en nuestros tutoriales, ya puede usted cargar esa plantilla acá y echar mano de las configuraciones que tenía. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro y como siempre, espero sus comentarios y aportes en mi canal. Hasta una próxima sesión y muchas gracias por seguirme.